Voy a conectarme de nuevo a ver si ese es el problema. Sí, ahí sí. Ya estamos. Okay. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, hablábamos de que hay unos puntos claves para la formulación de las hipótesis clínicas. Siempre cuando nosotros trabajamos con un caso, aquí no se acostumbra mucho, pero en otros lugares, si en algún punto quiere trabajar en otro país, ustedes tienen que aprender a formular hipótesis y tienen que aprender a formular casos, ¿ya? ¿Cómo se formulan estas hipótesis? Recopilando información, analizando la información, formulando la hipótesis y dando validación a estas hipótesis. ¿Cuál es entonces la importancia de la elaboración de estas hipótesis? Primero que es una guía para la evaluación, es una base para el diagnóstico, marco para el tratamiento y una apertura a la reflexión crítica de lo que está sucediendo, pues justamente en este caso, ¿no? Entonces, la intención es justamente que ustedes aprendan también a valorar, entender y a orientar mejor las hipótesis clínicas. Las hipótesis, como decía, no son explicaciones fijas, son provisionales. Es hasta que yo valide mediante mis técnicas de validación, que son instrumentos o los test. Tipos de hipótesis. Entonces, vamos a tener hipótesis de predisposición. Explicar cómo factores previos, como la historia de aprendizaje, el desarrollo, las experiencias pasadas, pueden contribuir a la aparición de problemas actuales. Las hipótesis de adquisición, que investigan cómo los factores externos, como aprendizajes, traumas o situaciones, han podido desencadenar o perpetuar la problemática. Y las hipótesis de mantenimiento, que explican cómo los factores actuales están manteniendo o agravando los problemas del paciente. Súper importante que esto se explique cuando se hace la devolución también. Hay factores previos que inciden en la aparición de esta problemática. Hay factores también externos que pudieron desencadenar esta problemática o esta molestia, pero además también tenemos factores de mantenimiento. Y esto va a ser súper importante que ustedes les expliquen, porque en esto se va a basar el tratamiento. ¿Ya? Esta pregunta se la hice cuando estábamos en prácticas, cuando en el seminario, pero la vuelvo a hacer ahora, ¿no? Llega esta emotiva de consulta. En el trabajo quieren hacerme la vida imposible, ya no aguanto más. Eso les dice su paciente. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo que preguntarían si viera un paciente y les dice esto? Yo le devolvería la pregunta con mm, ¿a qué se refiere con que quieren hacerle la vida imposible? Ya, ok. O preguntarle también el contexto, o sea, dónde trabaja, en qué área, cómo se ha sentido, a qué se refiere con que ya no aguanta más. Ok, bien. Ya, ¿alguien más tiene otra apreciación? ¿Qué otra cosa preguntaría? O qué tal si el problema es con una persona y Mm, no con todo el ambiente laboral. ya, bien, recuerden, hipótesis. Brian, ¿usted qué preguntaría? Bueno, fuera de lo que dijo la compañera, también podemos preguntar, es que ya con bastantes cosas.
Eh, ah, no sé qué más también le puede estar afectando o cómo son las relaciones dentro del trabajo. O que dijo si el problema es con una persona específica dentro del trabajo o si es con todo en general. Ok. Alanis, ¿cómo eh, averiguaría, analizaría si hay una cuestión de distorsión de la realidad ahí? Eh, bueno, en ese caso, mediante las creencias, como ya dijo Jocelyn, preguntándole, a ver, espere, ¿cuál es la situación en ese trabajo? O sea, ¿quién le quiere hacer la vida imposible? ¿Qué es para esa persona hacerle la vida imposible? De qué manera se comportan estas otras personas para hacerle esta vida imposible y ahí ir viendo, por ejemplo, porque quizás para ella hacerla, o bueno, para el paciente, hacer la vida imposible sea, yo que sé, que no le pasaron algo que ella quería o que no le pasan rápido a tiempo algún documento. Entonces ahí hay una cierta distorsión, ya que puede todo el mundo tiene tiempos diferentes o se puede retrasar ciertas cosas, entonces ahí hay cierta distorsión y el paciente lo manifiesta como algo un poco más trágico, o en este caso hay un malestar en eso, pero ahí ya esa persona no sabría controlar, por ejemplo, no tener el control quizás de las cosas o cosas así. Entonces ir indagando en esta parte, qué hacen las otras personas para que al paciente se le haga que esto es hacer la vida imposible o que ya no aguante más. Ya, bien, sí, todas sus respuestas han estado dentro del plano correcto. Eh, Importante, como les decía en el anterior diapositiva, hipótesis de predisposición. Ha habido factores previos. En el otro trabajo, en otras situaciones, también te sientes de esta manera, sientes que en esos espacios también te han hecho la vida imposible. Ya, vemos si hay algunas experiencias pasadas que han contribuido a este malestar actual. Hipótesis de adquisición. ¿Cómo es su ambiente de trabajo? ¿Con quién trabajas? ¿Qué tipo de situaciones de estrés se ven en tu trabajo? ¿Se ha hablado de esta problemática? ¿Lo has compartido con, con tu jefe, con tus compañeros? ¿Has hablado de tu malestar? ¿Has hablado de tu molestia? ¿Se ha hecho algo para revertir esto? Hipótesis de mantenimiento, ¿no? Si esto se ha agravado, desde cuando tú sientes que ya tu vida se hace imposible de vivirla, ¿no? Y ahí vamos trabajando, por ejemplo, con esto que mencionaba Alanis, que son las distorsiones, ¿ya? Vamos trabajando con esto que mencionaba Alanis, que son las distorsiones. Entender cuáles son estos escenarios en los que los percibe como un problema, ¿no? Y a partir de eso, trabajar si justamente hay un componente relacional, es decir, el contexto realmente tiene bastante que ver en el mantenimiento de esta molestia, o es la persona con su distorsión de la realidad que percibe que ya no puede vivir así, cuando quizás sí se podría, ¿ya? Entonces son cuestiones que uno tiene que ir analizándolo adecuadamente con la entrevista. Y después, porque por ejemplo, si me dice, ¿sabe qué? Sí, esto siempre me pasa en los trabajos, siempre me pasa lo mismo. ¿Cuál es el siguiente paso si les dice eso? Si es un patrón que se repite. Bueno, ese es el método clínico. Que ustedes se den cuenta de que de la toma de decisiones. Ya, ok, ya me está dando más información. Ahora, ¿qué hago con esta información? Lo que viene ahora es tomar en cuenta pues, los siguientes aspectos y usar herramientas psicológicas que nos permitan entender más el perfil. Por ejemplo, en este caso sería un perfil de personalidad, un perfil personológico de este sujeto, de esta persona. ¿Ya? Entonces,
Escogemos un test a partir de la problemática y de las hipótesis que planteamos. ¿Qué deben tomar en cuenta? La edad y género, las especificaciones para el perfil de la población a aplicarse, el proceso de adaptación y estandarización para nuestra población, el procedimiento para obtener la validez y la confiabilidad, y el nombre del autor o autores, sus perfiles y la metodología de su creación. ¿Ya? Deben conocerlo, porque si no conocen que esta es la famosa ficha técnica de los test, van a estar bastante perdidos en lo que se supone que valora la prueba. Y recuerden, como les decía, la prueba se escoge a partir de las hipótesis clínicas que ustedes plantean. Entonces, aquí tenemos algunas pruebas que se pueden utilizar, como el Minimental, el MOCA, el test del reloj, de la batería de Luria, sus pruebas cognitivas y neuropsicológicas. Aquí entraría también las Wechsler, por ejemplo. Pruebas emocionales o psicopatológicas también. Tenemos el inventario de depresión, el inventario de ansiedad, SHQ, que es es de un test de malestar general, las escalas de suicidio de Beck, todas las de Beck, todas las de Hamilton, ¿ya? Y bueno, muchas más. He puesto algunos ejemplos nada más aquí. Las pruebas de desarrollo. Tenemos el Lavender, el Eddy, el Butenau, las Wechsler. Personalidad, vimos el Milon, vimos el Minnesota, un proyectivo, este es de la familia, persona bajo la lluvia, vimos en algún punto, me parece, el Milon. Recuerden también la diferencia de pruebas para trastornos de personalidad o sospechas de trastornos de personalidad y las pruebas para personalidad normal, entre comillas, ¿no? O sea, para valorar factores de la personalidad. Que una de esas era que hicimos en clase el I6PF5. Ya. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Está claro hasta ahora? Yo diría que vamos bien. Ok, Y hasta ahora todo claro. Todo sure. claro. Ok, bien. Vamos a la siguiente partecita entonces. ¿Por qué es importante o es esencial el psicodiagnóstico hoy? Y sobre todo hoy que se ha banalizado y se habla tanto de psicología, pero a la vez no se dice nada. Es porque es necesario tener un enfoque basado en la evidencia para trabajar con nuestros pacientes. ¿Ya? Es importante para las tomas de decisiones clínicas y también es importante, súper importante para la comunicación con el equipo interdisciplinario. Yo trabajo en un equipo y el diagnóstico, aunque mucha gente lo interpreta como una etiqueta, vale muchísimo para entender también el grado de la problemática, el grado de malestar y el cuadro clínico del paciente. Y que eso se transforme justamente en una vía de comunicación común con el equipo que trabaja con esa persona. Eh, Como una experiencia mía profesional, puedo decir que podemos estar en diferentes centros, diferentes lugares, pero si muchos profesionales trabajamos con una persona, justamente el diagnóstico va a permitirnos comunicarnos y trabajar de mejor manera con ese sujeto. Entonces, sí es importante que ustedes planteen esto, que siempre se debe hacer primero una evaluación. Hay muchos lugares que no hacen evaluación, pero muchísimos. Una vez, ahorita me comentaron de un caso de una persona que le detectaron autismo eh, solamente con una prueba genética, por ejemplo. Y si han leído algo de autismo, eh, no hay una causa, ¿recuerdan las hipótesis de predisposición? En el autismo hay un montón de factores de predisposición y la genética puede ser uno de ellos, no está confirmado nada todavía. Entonces no podemos decir solamente que porque una persona que estudia genética lo ve y dice, ah, tiene autismo, vamos a ya comenzar un plan de tratamiento a partir de ese diagnóstico. No. ¿Cuál es la diferencia del psicodiagnóstico como tal, como una evaluación psicológica simple? Y pongo entre comillas simple porque la evaluación, si la hacen bien, nunca es simple. El psicodiagnóstico no es solamente dar el diagnóstico, sino que se miden variables.
las variables que mencionábamos, de mantenimiento, las variables de causalidad y demás. No necesariamente implica una comprensión clínica del caso, y la evaluación psicológica simple es muy frecuente en selección, educación y tamizajes. Tamizajes son las pruebas rápidas. Ya, entonces sí es importante entender esta partecita de la diferencia, ¿no? La diferencia entre evaluación y psicodiagnóstico. Evaluación es este proceso que llevamos para recoger información, aplicación de pruebas, observación y entrevista. Y el diagnóstico compete la evaluación, pero además el resultado de esa evaluación comparado con los manuales de aplicación, con las cosas que tenemos como psicólogos, la explicación de esa problemática, la explicación de ese malestar con sus variables de eh, mantenimiento, con sus variables de procedencia y demás, y además la propuesta de un plan de intervención. Todo eso es el psicodiagnóstico. Entonces, vamos a comenzar con los casos. ¿Alguien, por favor, puede leerlo? Yo. Ok. Nombre Samuel, edad 9 años, curso cuarto de básica, remitente escuela. La escuela refiere. Conductas desafiantes, se levanta del puesto, contesta el profesor, empuja a compañeros, ha suspendido 2 veces. La madre refiere. En casa, perdón, es bueno pero inquieto. En el último año se ha enviado de casa 3 veces por problemas económicos. El padre emigró hace 8 meses y solo habla con el niño por videollamada una vez al mes. No hay indicios claros de déficit cognitivo, pero sí muchas variables emocionales y contextuales. Ok. Y se le otras variables contextuales mezcladas y después le pide una evaluación para ver si tiene TDAH y así medicarla. No sé si se leyó esa última partecita. Ay, perdón, es que mi computadora no se ve. Sí, hay muchas variables emocionales y contextuales mezcladas y en la escuela pide además una evaluación para ver si tiene TDAH y así medicarla. Bueno, ahora ustedes que son casi psicólogos, ¿qué harían? Mamá llega con este caso a consulta. ¿Qué hacen ustedes? Cuéntenme. Yo primero exploraría cómo son los límites en casa. O sea, ¿Ya? bueno, aparte de obviamente el trabajo con el niño, quizás cómo la mamá lleva esto, porque entiendo que ella está sola y que el papá solamente habla con él en videollamada. Entonces, bueno, algo que yo vi bastante con esa práctica en el hospital era ese contexto también, que venían niños así y la mayoría de las veces era porque, digamos, o mamá estaba sola o mamá lo dejaba solo en casa o no estaban límites bien definidos. Entonces, digamos, el niño le daban un castigo y la mamá no lo cumplía. Entonces ya el niño le daba como esta potestad de que él hiciera lo que quisiera y eso también se reflejaba también en la escuela. Em, Entonces yo, o sea, primero exploraría como cuál es la dinámica dentro del hogar, ya que papá no está con ellos. Entonces nos vamos quizás para una hipótesis de que puede ser una cuestión de límites y normas, quizás, Sí, ¿ya? Ok, bien, ¿alguien tiene quizás otra hipótesis con la información que hay hasta ahorita que es muy poquita? ¿O que indaga más? Ya Lani dijo, me iría por la situación en casa, ¿cómo está en casa? La crianza y cuestiones así. ¿Qué otra cosa harían los demás? Yo indagaría más en lo, como dijo Alani, o sea, en lo que es la intervención con el niño, o sea, tal vez sí, una entrevista, también le haría así el uso de algún texto proyectivo, como en Ujú. prácticas ya con niños justamente, yo le dije que habían ocupado lo del casa por persona, realizaría el mismo, o sea, haría uso del mismo como para a partir de lo que dibuje
obviamente realizar lo que es la interpretación y a partir de eso hacer las preguntas. También saber cómo él se siente, pero igual, o sea, tiene 9 años, igual es pequeñito, o sea, entiende las cosas, pero también creo que necesitaría tal vez orientación como para que él tal vez diga, ah, sí, me siento, tal vez simplemente puede ser los 3 cambios de la casa, o sea, eso influye mucho, el espacio, o sea, un niño en ese momento, en esa etapa, necesita estabilidad, entonces si se están cambiando constantemente de casa, probablemente se cambian constantemente de espacio, de otras personas, y aparte que ya no ve al papá, o sea, pasó de ver a una persona más seguido a ya no verla, o sea, creo que es un cambio más que nada de lo que es el entorno que le rodea, entonces sí indagaría eso y haría uso de lo que es algún test proyectivo. Ok, gracias, Yanela. ¿Alguien me puede decir qué harían con la petición de la escuela? ¿Cómo abordarían eso? Pero la mamá dice, pero es que la escuela me está pidiendo medicar. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué le dicen? Se hace un informe, ¿no? O sea, se hace como un informe de la evaluación del niño, y digamos, ya que la escuela pidió que se le evaluara por TDAH, Ujú, en casa se hace la evaluación, diría yo, y ujú, digamos, si no da para o sea, TDAH, ahí mismo se ujú, pone el informe, como que, bueno, se realizó la evaluación y encontró rasgos de TDAH, y ujú. también pone lo que se ha abordado con el niño, porque quizás son por motivos emocionales, como dice, contextuales y cosas así. O sea, darle a la escuela el informe con el test ya aplicado, pero bueno, en caso que obviamente salga, digamos así, negativo, Ujú. se le pone todo ahí. Pero para que la escuela tenga la constancia de que Ajá, puede ser otro. ajá. Bien. Y si supongamos, si tiene TDAH, ¿qué harían? Le hicieron todas las pruebas y todo indica, sí, hay TDAH, pero sí, también hay problemas en la familia, en la dinámica familiar. ¿Qué proponen? ¿Qué hacen? Vamos a guiarnos un poquito con estas preguntas que están del caso. Entonces, contestemos. ¿Cuál es la demanda explícita de la escuela? Evaluarlo por TDAH y darle medicación. Ajá, evaluar el TDAH y ver si se le da medicación a partir de eso. Bien, ¿qué elementos del contexto familiar podrían influir en la conducta de Samuel? Hola. Hola, sí, diga. Ay, sí, estuve como 3 horas tratando de decir hola. Es que se escucha muy Pero bajito. ya decía. Eh, era la pregunta que iba a responder, pero ya que. Yo diría que lo que dijo Lamas, o sea, ahí podría influir el contexto de cuáles son las reglas, o si hay reglas, cuáles son los límites. Pero yo también diría como Jocelyn no se le por su, escucha. en lo que, hola, Sí, sí. ya, en lo que nos proporcionó, no dice con quién, o sea, qué tal si vive también la abuela, o sea, qué tal si las reglas compartidas no son solo de la mamá, sino que también interviene la abuela o algún otro familiar. ¿Qué tal si son conductas más bien aprendidas? Se va a lanzar Ya, todo. ya, ya. Bien, sí. Tenemos que averiguar, hacer más preguntas a la familia. Creo que las que han participado hasta ahora han dado buenas indicaciones para justamente averiguar más sobre lo que está sucediendo en ese contexto familiar, porque sí, hay algo allí que puede estar influenciando, hablaban de los cambios de escuela, cambios de casa, el papá no está, hay que ver que otras personas se encuentran en ese círculo familiar y que puedan estar influenciando en la conducta, ¿no? Otra persona, ¿está de acuerdo con la idea de evaluarlo para ver si tiene VIH y medicarle?
A ver, vamos con una persona que no haya actuado. Gabriel, contésteme esa pregunta. Es la que dice, ¿estás de acuerdo con la idea de evaluarlo para ver si tiene TDAH? Sí, y medicar. Eh, o sea, no totalmente, ¿no? Porque, o sea, evaluar está, sí, sí está bien, ¿no? Pero para medicarlo como primera, pues no, no es recomendable, ¿no? Sin una evaluación integral como antes. Entonces, una de las razones es que existen múltiples factores, ¿no? Como el cambio de escuela, el cambio de casa, aparte de lo del papá que no está, ¿no? ¿No? Ya. Bien, sí. Aquí hay algo súper importante en cómo se comunica esto en la escuela. Por la edad, por los antecedentes, por lo que está mencionando la madre, por todo lo que ha pasado, podríamos valorar TDAH. También tendríamos que valorar otros aspectos emocionales, conductuales, sociales, contextuales de lo que está sucediendo en el menor. Pero esta partecita de ir medicarlo, primero que como psicólogos no nos compete. Primero. Pero segundo, la primera opción siempre en un tratamiento no tiene que ser la medicación, en un niño sobre todo. ¿Ya? El TDAH no se maneja o se propone muchas veces no manejarlo solamente con medicación. Tiene que, tienen que hacer otro tipo de tratamientos justamente relacionados a trabajar todos los puntos que salgan en contra o que salgan negativos en las pruebas, ¿no? Medicación no es la primera opción cuando hay TDAH. Vamos con Brian. La siguiente pregunta. ¿Qué técnicas usaría usted para explorar aspectos emocionales, funcionamiento atencional, autorregulación y dinámica familiar? Dígame uno por cada uno de esos, a ver. Uno por cada uno. A ver, para medir los aspectos emocionales de Samuel, Ajá, utilizaría las técnicas proyectivas, no sé, como el test de árbol, casa y familia, parece que era, ¿no? persona. Y El personas, sí. HTP. El House to HTP, Person. sí. Ya, ok. Ya, para la dinámica familiar, esa se me escapa. No, eso sí, ahorita se me escapa. Pero para la autorregulación, no sé, podría enseñar técnicas de relajación, tal vez. Pero recuerde que enseñar técnicas de relajación ya es intervención. Ahorita Ah, sí, sí. estamos evaluando. ¿Cómo evaluaría autorregulación en un niño? Mm, ¿Y cómo evaluaría el funcionamiento atencional del menor? Ah, si quieren, alguien puede ayudar en esta a Brian, ¿ya? ¿Qué técnicas usarían en funcionamiento atencional? ¿Cómo valorarían atención? eso como- Puede ser el dibujo de la familia. ¿Cómo lo usarías el dibujo de la familia? Ay, como que estructurando los roles. Ya, pero yo creo que ese iría más para la dinámica familiar, de hecho, ¿ya? Estoy viendo los mensajes, ¿por qué dice que toda la culpa es de la familia, yo sé? No, no podemos satanizar de una, quizás sí, pero suave. Vamos primero, tenemos que averiguarlo, primero tenemos que evaluar. A ver, aspecto emocional, sí, podemos usar técnicas proyectivas. Me hablaban del HTP, puede ser, el HTP es un test de personalidad, pero se puede usar en niños para valorar un poquito esto de los aspectos emocionales. Pero también podemos utilizar uno que vaya con los dos, aspectos emocionales y dinámica familiar. Puede ser un, un test de la familia. O incluso, se me ocurre, chicos, un pata negra. Bien, ya.
el, ¿cuál más puede ser? No sé si, no me acuerdo cuál era el de niños, el TAT o el CAT, uno de esos también podría ser. Bien, para valorar funcionamiento atencional y autorregulación, pueden usar una Wechsler. En el caso de Samuel, como tiene 9 años, tendría que ser una WISC. ¿Ya? Ahí hay pruebas atencionales. Se valora la atención. Y también se valora la autorregulación, porque ahí vemos la capacidad de frustración. Si no logra hacer el subtest que le toca, vemos si se puede autorregular en esa emoción que está sintiendo en ese momento. Dígame, Joseph. Yo usaría Ujú, el del Wiz, pero el que es como cubitos. ujú, Ya. sí. Soy mala para ese nombre, ya me toca aprender eso. Ya, pero el de los cubitos, donde tiene que poner la figura correcta según el manual. Y yo usaría para la autorregulación un juego donde lo haga perder y vea cómo reacciona. Qué sé yo, un Jenga y que se le caiga encima el Jenga o algún Claro. juego donde tenga que aprender a tolerar la frustración para ver cómo la maneja Sí, Samuel. sí. Muy bien. Recuerden que otra de las técnicas que pueden usar, que la vimos en sexto, es la hora del juego. ¿Ya? La hora del juego diagnóstica, en la que ponemos algunos materiales y vemos cómo el niño interactúa con esos materiales y ahí vemos la capacidad de autorregulación también. Entonces, y si se quiere tomar pruebas específicas de atención, sería un CARAS, no sé si han visto el test CARAS, el de 2 es un test de atención también para niños. ¿Ya? Entonces, hay algunas técnicas. Ya les digo, en las preguntas del examen complexivo va a ir un poco así, como que se presenta hasta qué prueba de atención pudieras tomar y te ponen las opciones allí de los test de atención que van, bueno, el test y tú tienes que escoger el que va más acorde según lo que se está presentando en el caso. ¿Ya? Bien, vamos con la última pregunta. ¿Quién le quiere responder? Formulen 3 recomendaciones para que la escuela no se centre solo en la medicación. ¿Qué le dirían a la escuela? Tienen que elaborar el informe, ese informe se va a la escuela. ¿Qué le dicen? Señores, no, no le den medicación, no, no. Tienen que hacerlo de manera asertiva. ¿Cómo lo hacen? ¿Puede volver un momento de la diapositiva anterior? Yo le pondría como recomendación que, pero en la pregunta es como recomendación ya cuando se hizo Mm, la prueba. sí, ajá, Ya. sí. Entonces, bueno, supongamos que no salió un trastorno, sino más bien algo de comportamiento, como conductas aprendidas y que no hay límites y reglas bien establecidos en casa. Ok. Supongamos que salió eso. Entonces Ujú, yo pondría que se descarta un TDAH por tal razón, según la prueba de tal que se realizó, salió ujú, estos resultados, por lo tanto concluyo que se descarta un TDAH, un trastorno. Sin embargo, ya, se le recomienda a la familia que asistan a escuela para padres, donde ujú, no, se le hace la recomendación de la sugerencia que la escuela recomiende a los padres que hagan escuela para padres, porque el informe da para la escuela. ujú. Claro, sí. Y dentro de la escuela, pero en la escuela no dice que tiene problema, entonces no sabría cómo se podría poner ahí. Ya. Que no eso, solo, a ver, dice, no es como que tiene problemas en matemática o en lengua, sino más bien Ya, es algo no. De hecho dice, conductual.
no hay indicios claros de déficit cognitivo, sino es más bien la conducta desafiante. Ajá. Recomendación, seguimiento del DS. Ya. Miren que hay algunas cosas en la escuela, ¿no? Como se levanta el puesto con nuestro profesor, empuja a los compañeros. Entonces, claro, son recomendaciones que deberían ser deberían ser personalizadas, ¿no? Y lo van a hacer según nuevamente desde su enfoque teórico. Recuerden que esta es la partecita que yo les decía, no es solamente decirle tiene o no tiene TDAH, es de que puede que no tenga TDAH, pero hay un problema. Ese es el diagnóstico de variables, les explicaba, ¿se acuerdan? No es, ok, sí, no tiene TDAH, pero existe un problema conductual. Este problema conductual se mantiene y tuvo su origen aquí y se mantiene por esto que está sucediendo. ¿Qué puede hacer usted como escuela? Puede ser, desde mi enfoque, que es cognitivo, con más con la parte cognitiva conductual, podemos trabajar la parte de reforzamientos de conductas y extinción de conductas, por ejemplo, si quieren ser conductistas. Si quieren ser cognitivos, vamos a trabajar con afirmaciones positivas, que también viene a ser un reforzamiento, básicamente, con afirmaciones positivas. Vamos a trabajar con reestructuración cognitiva con el niño, con la escuela también, trabajar resistencia, ¿ya? Trabajar con los padres, trabajar en conjunto con ellos, economía de fichas si quieren hacerlo más conductual todavía. Eh, Quizás el menor se siente de esa manera porque hay un rechazo de la experiencia escolar como tal y debido al rechazo que siente el menor o porque quizás no lo ve de manera inconsciente, aquí se puede hablar por el lado psicoanalítico, quizás psicodinámico, de que no ve, el menor no ve necesario mantener un lugar con, eh, con una quizás una buena dinámica de relación porque nunca se mantiene en un mismo lugar. ¿Ya? Porque recuerden que dentro del contexto del menor está cambiando frecuentemente de contexto. ¿Ya? Yo creo que también podríamos ponerle como incluir a la docente, porque qué tal si la docente se llega a cansar del niño y lo tacha como el niño problema del curso. Ujú. Sí, 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 totalmente. Se debe hacer también un seguimiento a la docente, trabajar con ella, psicoeducarla, psicoeducar a los padres, ¿ya? Y si hay un diagnóstico, si al final se reafirma que hay TDAH, educar no solo a la docente, a todos de la escuela, a todo el personal docente, sobre este tipo de neurodiversidad, ¿ya? Entonces, de eso va, pero para llegar a eso, primero ustedes tienen que evaluar y hacer el diagnóstico, ¿ok? Bien, hasta allí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esa es un poco la bibliografía que tenemos de esta partecita teórica. Bien, entonces, ahora quiero proponerles hacer un poco la parte más práctica, ¿ya? Les voy a dar 5 minutitos, no sé, para que salgan, vayan al baño, así que yo también necesito, voy a tomar agua, regresamos. Hasta eso, yo le voy a pasar a Jocelyn. No les voy a presentar aquí. Resolver los casos. Vamos a hablarlos, vamos a comentarlos y después vemos cómo han llegado a la resolución de estos ejercicios. ¿Ok? ¿Les parece? Chévere. Entonces, Apoyo. voy a dejar de compartir, le voy a pasar a Jocelyn para que Jocelyn se los pase a ustedes. ¿Ok? Y regresamos, son cuarto para las 4, para las 3, perdón. Cuarto para las 3. ¿Les parece? Para que den chance de leer los casos a las 3. Tienen 15 minutos, son 3 casos para que los vayan leyendo. ¿Ya? Ok. Nos vemos en 15 minutitos. Ya, yo lo leo. Mm, Bueno, dice nombre Kevin, edad 14 años, noveno de básica curso, remitente a unidad educativa y quien trae la demanda, madre. Motivo de consulta, según la madre y la escuela, la madre acude preocupada porque en la escuela le han dicho que Kevin no rinde, se distrae mucho y posiblemente tiene TDAH o algún retraso. Refiere que el adolescente siempre
Ha sido lento para aprender y que últimamente no quiere hacer nada y se la pasa en el celular o durmiendo. La escuela reporta bajo rendimiento académico en matemática, lengua y ciencias, dificultad para seguir instrucciones complejas, frecuentes olvidos de materiales y tareas, aislamiento en recreos, ha perdido el interés en participar en clase. Docentes refieren mirada triste y desconexión, pero otros lo describen como despistado y flojo. Como antecedentes relevantes tenemos que el embarazo estuvo con controles irregulares sin complicaciones mayores conocidas. Nació a término, parto vaginal, no hay antecedentes claros de asfixia, pero la madre dice se demoró en llorar. Desarrollo motor normal, pero algo tardón. Caminó a los 16 meses. Lenguaje habló frases completas cerca de los 3 años. Antecedentes de repetición de grado en tercero de básica por faltas. En ese año vivían muy lejos de la escuela. Episodios de violencia de pareja entre sus padres hasta los 8 años. Después el padre se fue del hogar. Actualmente poco contacto con él. No hay antecedentes de evaluación neuropsicológica previa. Una vez lo vio un psicólogo escolar que sugirió posible TDAH, pero no se hizo estudio completo. Respecto a lo que es la situación actual, duerme mucho, se acuesta tarde usando el celular. La madre refiere que se queja de dolor de cabeza antes de ir a clases. Ha habido comentarios de compañeros sobre su ropa y olor corporal apestoso. Kevin responde con silencio o bromas defensivas. En casa ayuda poco, se muestra irritable. Refiere a su madre para que esto igual no voy a seguir el cole. En lo que es la conducta de la entrevista simulada, bueno, y se simula para el taller, Sí. llega con gorra, audífonos, mira poco los ojos, responde con frases cortas, al inicio parece desmotivado. Cuando se le pregunta por videojuegos o música, muestra más interés. Niega sentirse triste, pero admite que a veces quisiera no levantarse. Dice que las tareas son muy largas y me olvido, y que el profe tiene sus preferidos. Ok, bien. Sí, lo que pasa es que estos casos son los que usan ese diagnóstico para simular la consulta. Entonces, ¿qué harían aquí? Un caso un poco, bueno, con una problemática que pareciera similar a la anterior, pero cambia la edad. Y ya con el cambio de edad cambian muchas cosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué información hace falta? ¿Qué necesitamos averiguar? Vamos a ver si ponemos. ¿Pudieron revisar el otro documento en donde están los ejercicios? Sí, el que pide como hacer ya como un plan terapéutico, no a largo plazo. Más que un plan terapéutico, a ver, es hacer la evaluación, el plan de la evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿qué harían? Llega esta mamá y les dice esto. ¿Cuál es el motivo de consulta explícita? ¿Cuál es la demanda de la madre y de la escuela? Los comentarios que le han dicho del colegio, eso que se distrae, que parecía que tiene TDAH, que como que pasa flojo. ¿Ya? ¿Me lo pueden decir quizás cómo ustedes lo redactarían en su informe? En un informe. Eso de la madre y la escuela, ¿cuál es la demanda de la escuela? Bajo rendimiento. Pero, Bajo rendimiento, ¿ya? pero ¿a qué se refiere? O sea, como yo redacto el informe, Ajá. ¿qué? O Me sea, primero perdí. ustedes, a ver, primero darse cuenta de la demanda explícita de la escuela y la madre. ¿Cuál es la demanda que están pidiendo? El motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta explícito? Quieren saber si tiene algún trastorno. Ajá. Quieren saber, discernir si hay una sospecha de TDAH o de discapacidad intelectual, ¿verdad? Eso viene por tanto por medio de la escuela y de la madre. Los dos están solicitando esto. Ahora, ¿ustedes creen que hay una demanda
implícita o que no se ha dicho, pero que está allí. Sí, ¿Cuál? sí, ¿me escucha? Sí, La negligencia paternal o maternal en este caso. ya, ok, bien, la Porque, negligencia. Ajá, porque de lo que tenemos es primero que no ha habido un control desde la parte prenatal, o sea que la negligencia no es como el chico, el adolescente tiene 14 años, entonces la negligencia no es que viene de cuando entra la adolescencia, de la infancia, es prenatal, de que no se hizo controles, no lo ha mm, llevado a un especialista y es más bien como un sí. Hace rato lo llevé a un psicólogo, pero de ahí nada más. bien. Sí, hay demandas implícitas. Por un lado está la escuela y la madre que dice, tengo sospecha que mi hijo tenga TDAH o alguna discapacidad intelectual. Pero hay una demanda implícita también, y diría más bien por parte de la escuela, o aunque no se haya, nunca no se haya dicho. Y es, por ejemplo, o se lo dice, pero no directamente. Por ejemplo, que la escuela diga que hay mirada triste, ¿ya? Que hay desconexión, que hay eh, eh, em, aislamiento en el receso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una demanda implícita también de que probablemente está sucediendo algo dentro de casa, dentro de la dinámica familiar, dentro quizás del aspecto emocional que esté afectando a este adolescente, porque un punto importante aquí en relación al anterior caso es que es un adolescente. Entonces ya cambia la forma en la que se va a evaluar y por consiguiente también después la intervención. Entonces, ¿alguien me puede decir el motivo de consulta en una frase clara, reformulado? Así lo van a escribir en un informe. ¿Cómo sería? Hola, madre, no. Ujú. Acude a consulta la madre del adolescente tal, con edad tal, y menciona que, ya, no. Sí. Acuden a consulta para descartar un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mencionando, no, refiriendo que lo remite a la escuela. Ya, sí. ¿Y la demanda implícita, cómo la ponemos en el motivo de consulta? Hay que ponerlo, aunque no se haya dicho como tal, porque así como que necesito saber si tiene depresión, supongamos. No lo han dicho, pero podemos poner IRDC o escuela refiere a aislamiento social, refiere tal. Entonces se procede a hacer una evaluación psicológica para no sé, valorar las problemáticas, valorar el cuadro del paciente tal o del adolescente tal. ¿Ya? Yo lo que suelo poner es para hacer una evaluación cognitiva, emocional y conductual. Entonces, vamos los otros, ya no Yanela ni Josephine. Tres hipótesis. Gabriel, Brian, y las demás se fueron. Hola, profe. Como hipótesis Hola. podríamos tener este trastorno depresivo leve, moderado, enmascarado. Otra hipótesis ¿Ya? de un trastorno por déficit de atención no diagnosticado o ¿Ya? dificultades cognitivas asociadas a desarrollo temprano, más factores psicosociales. ¿Ya? Ok, bien, me parecen bien. Con estas tres hipótesis que tiene usted, Gabriel, señale entonces qué datos apoyarían esta hipótesis. Por ejemplo, vamos con el primero. El primero que dijo fue, Trastorno depresivo leve. ya, trastorno depresivo leve, para todos. ¿Están de acuerdo que es una hipótesis trastorno depresivo leve? Con esto, Gabriel, ¿qué datos del caso que nos han dado hasta ahora apoyan su hipótesis? ¿Y qué datos faltan para verificarlo? Ya. Este,
podría ser la apatía, ¿no? El exceso de sueño, y igual a veces no quererse levantar, quejas somáticas previo de ir a clases y aislamiento y acoso escolar. Ya, ok, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra hipótesis, otra señal para esta hipótesis? O pregunto más bien, ¿qué datos faltan para eh, apoyar esta hipótesis? Fecha de inicio. Fecha de inicio, bien, recuerden lo que yo siempre les decía, importante considerar temporalidad, intensidad y la frecuencia también. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Qué otros datos podrían faltar? El uso de pantallas. Ya, ok. ¿Cómo averiguarías el uso de pantallas? ¿Cómo lo harían? ¿O cómo eso influye en que se presente un cuadro depresivo? La carga masiva de dopamina que tiene la pantalla. O sea, No le escucho bien, Jocelyn. renuncio. Digo, la carga masiva de dopamina que tiene el consumo excesivo de pantallas. O sea, el adolescente está encerrado, supongamos, en su cama y está scrolleando TikTok. Entonces, tiene mucha dopamina de manera fácil, no es como que sale a buscarla haciendo algún deporte o alguna actividad. Entonces, eso influye también en que siga en el cuadro y que no tiene límites y reglas ¿eh? A esa edad Ya, de 14 años. ok. Ya, bien, sí, se podría preguntar entonces, refiriendo un poco a esto. ¿Cuál era la segunda hipótesis que tenía Gabriel? O si alguien tiene otra hipótesis más, aparte de la depresión. Bueno, la otra hipótesis era el trastorno por déficit de atención no diagnosticado. ¿Ya? ¿Qué señales hay para apoyar esta hipótesis, chicos? Déficit de atención. A ver. Brian, ¿qué señales hay para apoyar la hipótesis de su compañero o usted tiene otra hipótesis? Podría ser la dificultad para seguir las instrucciones complejas, los frecuentes olvidos, mm, ¿Ya? ah, la desconexión que refieren los docentes Ujú. y también lo que mencionan, lo que está despistado y, y eso. ¿Ya? Sí, hay muchas señales para trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Hay otro más. ¿Ustedes creen que hay alguna otra cuestión, otra hipótesis? Bueno, Gabriel tenía otra, pero quiero escuchar a otra persona. Otra hipótesis que ustedes tengan. ¿Saben qué? Yo no descartaría el retraso leve porque no ¿Ya? conocemos antecedentes prenatales. O sea, no sabemos si la mamá tomó ácido fólico
o no sabemos Ajá, antecedentes familiares. ajá, bien, Y, sí, y hay un punto esencial que no sabemos si de pequeño tuvo como una estimulación, porque yo, bueno, sinceramente no sé los hitos del desarrollo, siempre se me olvidan, pero no sabemos, ¿qué no sabemos? Si fue como estimulación o si la mamá eh, tenía claro a los cuántos meses debería haber caminado, debería haber hablado, y esas cosas no se saben. claro, claro, eso es muy buen punto, Jocelyn. Eso no lo sabe la mamá, pero ustedes, como tal, como psicólogos, sí deben conocer los hitos del desarrollo, ¿ya? Entonces, vamos viendo un poco de los, si no los, a ver, los deben conocer, pero si no los conocen, por lo menos tengan un cuadernito. Yo lo tenía un cuadernito, una tablita para guiar. Recomendación para ustedes cuando ya sean profesionales. Entonces, ¿qué tenemos como antecedentes? Entonces, el punto válido que dice Jocelyn, puede haber un retraso o incluso puede haber una cuestión neurológica que no estamos viendo y que sea motivo por el cual este niño esté presentando esto. Porque, por un lado, hubieron controles irregulares en su embarazo. Nació en parto por parto vaginal, pero la madre dice que se demoró en llorar. Por allí ya puede haber quizás, probablemente, una hipoxia al nacer, una falta de oxígeno. Dice la mamá que el desarrollo motor fue normal, pero algo tardó y que caminó a los 16 meses. ¿Cuántos meses son esos? ¿Cuántos años son 16 meses? Casi año y medio. Ajá, ¿y a los cuántos años un niño camina? Ah, sí tardó en caminar. ¿El año? Sí, al año más o menos el niño se está levantando y está comenzando a dar sus primeros pasos, por lo menos. Ya, si no, hay algo allí en el retraso quizás motor. Habló frases completas cerca de los 3 años, eso se podría decir que está dentro quizás ya de la norma. Eh, repitió la escuela, y bueno, y vemos otros antecedentes más, como violencia en la pareja, que si hubo violencia en la pareja, chicos, probablemente hubo violencia con los hijos, ¿ya? Son antecedentes que se deben tomar en cuenta. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué información falta? ¿Qué preguntas le harían a la mamá? Como para complementar estas hipótesis y descartar o verificar. Recuerden, esta es la parte de entrevista. La observación no la vimos, pero nos dieron datos. La parte de entrevista. ¿Qué le preguntarían a la madre? Yo le preguntaría para conocer su contexto familiar, con quién vive, así mismo como en el caso anterior, cuáles son los límites, cuáles son las reglas. No sabemos con quién está quedándose el muchacho, quizás con abuela, quizás, bueno, dudo que sea algún otro cuidador. Ujú, ¿En qué trabaja? No sabemos si la mamá quizás pasa todo el tiempo en casa o ujú, si trabaja a tiempo completo, medio tiempo. ajá, Yo preguntaría eso. ya. Brian, no sé, Brian, está ahí. Sí, ya lo vi, perdón. ¿Qué le preguntaría a Kevin, al adolescente? ¿Qué le preguntaría? ¿O qué indagaría en él como para aclarar? Tenemos tres hipótesis. TDAH, probablemente sin detectar. ¿Cuál más tenemos? Retraso, un retraso del global, podríamos hacer un retraso por problemas neurológicos y así. ¿Y cuál era la otra hipótesis que había dicho Gabriel? No recuerdo. Dificultades cognitivas. Ah, no, 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 depresión. Ah, Depresión, ya. Con esto, Brian, ¿qué preguntas le haría a Kevin para descartar o validar esas hipótesis?
¿Cómo dijo, profe? ¿Qué preguntas le haría a Kevin teniendo Mm, estas hipótesis? Podría preguntarle sobre el uso del celular, ¿no? Para ver qué tipo de contenido suele consumir o para qué más también lo suele usar, ¿no? Para averiguar, digamos, cuántas horas pasa al frente de la pantalla uno y también tratar de averiguar un poquito cómo son los ciclos de sueño. ¿Ok? Esta información que usted recolectaría con estas preguntas, ¿a cuál hipótesis apoyaría? Ah, ¿Alguien dijo algo? Bueno. Ujú. Apuntaría un poquito a lo que es el TDAH, más que todo. ¿Ya? Ujú. Pero también podría por relacionarse un poco con... Ay, se me fue la idea, perdón. Ok, Brian. Yanela, ¿qué preguntas le haría a Kevin, al paciente, al menor? Yo le preguntaría como, ay, como qué suele hacer durante su día a día. Ok. En qué momento, por ejemplo, mm, bueno, ahí mencionaba como que no, o sea, niega a sentirse triste, pero igual como, ¿hay alguna situación que te haya causado tristeza, enojo, frustración? O en casa, ¿qué sueles hacer en casa? ¿Pasas bastante tiempo con tu mamá o no? ¿Sales a jugar? Como que, porque aquí tenemos como que más que nada evidencia de lo que, o sea, sí sirve, ¿no? Lo que dice la autoridad de la escuela, la mamá, pero también de qué forma lo ve él. Porque, por ejemplo, decían que había como acoso escolar y que se defendía con bromas defensivas. Entonces también preguntarle como, bueno, en algún momento te han molestado? ¿Y cómo reaccionas tú? ¿Y qué sientes con eso? Porque es muy diferente lo que ve el colegio, lo que ve la otra persona, a él mismo cómo lo interpreta. Porque él puede decir, no, solo me molesta, no me molesta. Y puede ser que eso como que igual nos ayude como que a decir, bueno, puede ser que si tenga como, o sea, si sepa, por ejemplo, tener esta interpretación de las cosas, porque hay niños que se lo toman más literal las cosas y eso también ayuda. Entonces sí, le haría esa pregunta como de qué suele hacer, con quiénes pasas en la escuela. Ya si por ejemplo responde, no, me gusta jugar videojuegos, estar en teléfono, o etcétera, decir, bueno, y si no tuvieras esto, ¿qué otras cosas harías? También las horas del sueño es importante también, sí, eso. Ya, bien, gracias, Yanel. Sí, es importante que se aborde sobre todo un adolescente rutina, ¿ya? Pero aparte de rutina, yo creo que otro punto importante es el contexto social. ¿Tienes amigos? ¿Quién es tu mejor amigo, mejor amiga? ¿Te gusta alguien? Aunque a veces las preguntas son un poquito más personales, pero da a entender justamente si hay esos vínculos sociales, ¿ya? Porque si queremos descartar depresión, esta persona, y lo dice, está en aislamiento, probablemente no tienen una red de apoyo, ¿ya? Primero podríamos ir por la parte de amistades y después por la parte familiar. Nadie preguntaría por el papá, aunque dicen que no se ve mucho, pero hay relación ahí, se comunica con su padre, ¿ya? Los chicos muchas veces, sobre todo en esta etapa, suelen tener muchos resentimientos con sus padres, ¿ya? Entonces, con eso, vamos a la parte de técnicas. ¿Qué pruebas utilizarían? ¿Qué pruebas usarían para estas hipótesis que tienen de Kevin? Yo digo que el WIS para descartar problemas de aprendizaje, problemas de memoria, de retención,
y para ver la inteligencia. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Qué otras pruebas utilizarían? Gabriel, usted que propuso las tres hipótesis, ¿cuál usted cree que, aparte Es del WIS que dijo el Wiz que Jocelyn? dijo Jocelyn, ajá, yo propondría el HTP y persona bajo la lluvia también, ¿no? Para, Ya, ¿por qué HTP y persona bajo la lluvia? no, persona bajo la lluvia también, los dos. Para Ya, ¿por saber qué? lo de la parte de la familia y del padre, lo que no, o sea, no lo ve no le veo muy seguido al padre, ¿no? Ya, ok, ¿qué más? ¿Qué más haría? Y la escala de depresión igual para descartar, ¿no? ¿Cuál es escala de depresión? La Max, así se Ya, dice, ¿de qué edad a qué edad va esa escala? no me acuerdo. Es para adolescentes? Creo que sí, no me acuerdo en sí, pero se les Ah, eché. bueno, eso tienen que estudiar. Instrumentos, técnicas, verán que les va a salir en la prueba, en el examen complexivo con las iniciales, ustedes tienen que acordarse de qué iba esta prueba que me están poniendo aquí. ¿Cuáles eran estas iniciales? Eh, ok, ¿qué otras pruebas hay? Yo les he dado tutorías de otras pruebas y ustedes no me las están nombrando. Por ejemplo, Gabriel, le digo a usted porque con usted estuvimos viendo el SENA. Sí, ¿Usted profe, cree que se incluso ese podría? como que estaba pensando también, o sea, como que el seno, Claro, claro. sí, ¿Y por qué no me lo dijo entonces? lo tenía en la mente. Pero no tiene que quedarse en la mente, tiene Ya, que profe. hablar. El SENA también se puede aplicar. De hecho, viene muy bien porque es un autoinforme, una autoevaluación del menor a la madre y a la escuela. Tenemos Eso diferentes iba a decir, profe, perspectivas. también, o sea, el seno Ujú, también implica eso, la parte familiar y la parte escolar, ¿no? Para ujú, este caso. ujú. Y la parte de autoobservación, o sea, el chico también a ver si es consciente de lo que está sucediendo, si él percibe un problema. Sí, por eso es bonito el SENA también. Bien, entonces, dígame una prueba más, no sé, ¿qué más aplicaría? Recordando que tiene 14 años. Gabo, ya dijiste proyectivo. Dijo persona bajo la lluvia y HTP. Bueno, piensen. Em, Como dato adicional, no sé cuando ya se haga el examen de habilitación profesional en psicología, pero en medicina a los estudiantes sí les toman casos largos. Y ahí, como le decía, las tomas de decisiones. Los documentos que le he pasado a Jocelyn siguen un poco esa estructura de que ustedes puedan planificar una evaluación, más no intervención, ¿ya? Es la planificación de la evaluación. En este caso nos vamos a quedar hasta allí, hasta la selección de técnicas e instrumentos, pero si ustedes pueden seguir viendo el documento, les dice de el plan de evaluación, es decir, cuántas sesiones ustedes harían para valorar ese caso, para analizar ese caso. Si quieren seguir una maestría en psicoterapia, bueno, en neuropsicología a mí me tocó armar un plan de evaluación y de intervención, tienen que aprender a hacer eso. ¿Ya? Con las hipótesis, plantear cuántas sesiones voy a valorar, eh, qué voy a hacer en cada sesión y cuándo pienso entregar informe de resultados. Bien, ¿alguna duda con este caso?
Algo más que quisieran plantear, si no vamos con el siguiente. Yo iba a decir que me iría por el test de la familia. Estaba buscando la edad, porque no sabía si decir o no. Pero según Google, dice que hasta los 16. Pero la cosa Sí, es como que ujú, ya en la adolescencia pierde la fiabilidad. sí, sí, miren, a ver, familia se puede tomar hasta la adolescencia, pero mi humilde opinión, los proyectivos en los adolescentes a veces no se lo toman en serio. Ustedes tienen que conocer al adolescente. Entonces, es mucho más elaborado el dibujo, y ustedes se van a dar cuenta, del dibujo de un niño que el de un adolescente. El adolescente a veces dibuja con palitos, por ejemplo, para acabar, porque está aburrido, porque está harto de estar allí. Entonces, por eso les digo que mm, hay que conocer al adolescente y con eso plantear si se puede o no se puede. Yo he hecho familia con adolescentes, pero lo hacemos, por ejemplo, mire, a manera de juego, una vez vi la cocina como que dibujo una familia, sencilla, así, nada más. Y él me dice, mi familia, yo, la familia que tú quieras, una familia. Y dibujó una familia de gatos. Era un adolescente como de, no sé, hasta 14 15 años. Pero ahí se veían un montón de cosas de su dinámica familiar, por más que él lo quería hacer como juego, porque lo vio así, salieron muchas cosas que después él me dijo, ay, me engañó. Y yo, sí, pues, o sea, yo no le dije dibujo una familia humana ni nada, no le dije dibujo una familia, y él dibujó en la familia de gatos, puras cosas de su familia salieron. A manera de juego salieron muchas cosas. ¿Ya? Entonces sí, por eso le digo, tienen que conocer, tienen que entrenarse un poquito en esto para no ser tan rígidos tampoco, ¿no? Bien, vamos con el siguiente caso entonces, para continuar. ¿Quién lo lee? Léalo. Es que no se fueron los demás, no sé qué pasó. Pregunta, ¿se toma lista en esto? No sé, chicos, yo no sé nada de estos talleres. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les han dicho las profes? Hasta ahora nadie ha tomado lista, la verdad. Ay, Solo dan las clases y por si acaso para uno repasarla cuando uno quiera o por si algún compañero no puede, las dejan grabadas. Ya, ok, bueno saber. Igual ya se está grabando, les paso el material y ya, eso. Y creo que tienen que hacer un trabajo, pero es por todos los talleres, ¿verdad? O sea, no se deja trabajo aquí. Bueno, ok, vamos. Léalo, Brian. Ok, a ver, persona adulta, trastorno de personalidad, depresión, enmascarada, historia traumática. Nombre, Marcela, edad 32 años, estado civil, unión libre, ocupación, vende por catálogo, trabajos informales, este, remitente, consultorio jurídico, evaluación solicitada por conflictos de custodia. Motivo de consulta, según el consultorio jurídico, se solicita evaluación psicológica de Marcela para aportar información al proceso de custodia de su hijo de 6 años. El padre alega que ella es inestable emocionalmente, agresiva, con problemas mentales. El relato de Marcela. Marcela refiere que acude para demostrar que no estoy loca y que puedo cuidar a mis hijos, puedo cuidar a mis hijas, comenta. Dice que su expareja es manipulador y controlador, refiere episodios de violencia física, psicológica por parte de él, menciona que a veces explota y lanza cosas o grita, sobre todo cuando se siente acorralada. Cuando se siente acorralada, cuando ha tenido periodos de estar muy arriba, hace muchos planes, no duerme, habla rápido y luego periodos de estar hundida, no quiere salir de la cama, llora con facilidad.
Antecedentes, historia de abuso sexual intrafamiliar en la adolescencia, no denunciado, consumo ocasional de alcohol, niega drogas, dos intentos autolíticos en la adolescencia, cortes superficiales, actualmente niega ideación suicida, relación de parejas intensas con rupturas y re- reconciliaciones frecuentes, refiere cambios bruscos en sus relaciones con los demás, de un día amo, otro día detesto. Ya, perfecto. Si lo lee, puede continuar leyendo. Perdón, no me di cuenta. ¿Dónde estaba? Ah, no ha tenido evaluación psiquiátrica formal por un médico general, le recetó antidepresivos un tiempo que luego dejó. Situación actual, tiene custodia compartida, pero el padre pide cambiarla. Informes del colegio refieren, Marcela es cariñosa, muy reactiva en las reuniones con los docentes, ha gritado en algunas ocasiones en recepción. La niña parece afectuosa con ambos padres, pero a veces refiere miedo cuando mamá grita. Conducta en la entrevista, puede pasar el llanto a la risa de forma rápida e idealiza brevemente al profesional, por fin alguien que me entiende, y luego expresa desconfianza. Capaz usted también está del lado de él. Se describe como intensa. Bien, entonces aquí ya cambiamos un poco la dinámica, ¿no? De los casos. Este ya es un caso de un adulto, de una adulta, que está pidiendo está solicitando un consultorio jurídico, una evaluación para el proceso de custodia de su hija. ¿Qué me pueden decir de este caso? ¿Qué creen que se necesita? Vamos entonces con la pregunta, ¿cuál es, eh, qué tipo de evaluación se solicita entonces? ¿Es una evaluación clínica? ¿Es una evaluación pericial? ¿O ustedes creen que es una combinación de las dos? Yo digo que los dos, porque primero es remitida de un centro jurídico y segundo, Ujú. parece que hay algo por ahí, por lo que dice la Es- historia clínica. Parece. Ujú, ujú, ujú. Sí, es una combinación de las dos, es clínica y pericial. Por ende, el perito tiene que ser un psicólogo clínico. El consultorio jurídico entonces deriva para un psicólogo clínico. ¿Alguno de ustedes hizo prácticas en sexto, en fiscalía, sistema de víctimas y testigos, sistema de protección de víctimas y testigos? Yo, profe, yo hice las prácticas de ahí. Cuénteme, ¿hacían estas evaluaciones? Sí, se hacían mucho las evaluaciones, se hacían informes, Ujú. se hacía- se me olvidó el nombre, pero sí, sí, se hacían muchas de estas cosas. Entonces, Perdón, ajá, profe, incluso en sí. las visitas que hacíamos con el psicólogo allá, igual le tomaba igual la entrevista y todo eso, pero sí, sí, se hacía muchas de esas cosas. ¿Y qué? ¿Tomaban pruebas? ¿Tomaban test? Bueno, ahí en sí, el psicólogo en sí me decía que no es necesario tomar test, o sea, dependiendo la víctima, ¿no? Dependiendo el sobreviviente en sí. Ujú. Pero de ahí sí, sí se toma un poco de test. Ya. Sí, ellos se van a basar más que nada en la entrevista y en la entrevista no solamente, por ejemplo, en este caso la madre, sino que también se va a hacer una intervención con la menor. Ya, incluso me parece que en ciertos casos es con los padres, con el padre también. Entonces, para entender esto, ¿cuál es la demanda del consultorio jurídico?
Es determinar la estabilidad emocional y capacidad parental de la madre. Bien, sí. Y entonces, ¿cuál es la demanda de Marcela, de la madre? ¿Cuál es la demanda de ella? Quiere demostrar que no tiene un trastorno mental. Ujú. Quiere demostrar que no tiene ningún trastorno mental. Ok. ¿Ustedes creen que hay un conflicto de interés aquí? Sí, por la tenencia de la custodia. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, hablemos de que se va a evaluar es a quién. Está claro a quién se va a evaluar. Ok, con eso, tres posibles hipótesis de lo que se está evaluando. ¿Qué se está evaluando? Vuelvo y repito, ¿qué es? Me lo repiten. Trastorno, posible trastorno mental y, ah, ¿cómo se diría? Funcionalidad parental, Ya, sí, eso. capacidad Entonces vamos a... ¿o cómo Ajá. sería el término? Sí, podríamos decir que puede ser capacidad. Me parece que Gabriel lo dijo exactamente como es, como deberías escribirse. ¿Lo puedes repetir? Que yo dije, esta es la palabra en antes. O ya no te acuerdas, Gabriel. Es determinar la estabilidad emocional y capacidad parental. Ajá, la capacidad parental. Ya. Pero que quede claro que es a la mamá. La evaluación que se permite, que se está hablando aquí, es a la madre. Entonces, con los antecedentes que tenemos de la mamá, tres hipótesis de lo que puede estar sucediendo a esta señora, a Marcela. Me suena como a TLP por la inestabilidad que tiene, ¿Ya? inestabilidad emocional con parejas y con ella. Ok, bien. Como primera ¿Qué otra hipótesis. hipótesis más tienes? Ajá, hipótesis. Jocelyn dice TLP, posible TLP. ¿Alguien más tiene otra hipótesis? Se fue Yanela, quedan tres. Brian, dígame usted una. Ah, no sé, pero se menciona que ella sufrió violencia o fue abusada sexualmente. No, no podría haber algún Sí, remanente de trauma o ajá, algo por ahí escondido. sí, sí, sí. Puede haber quizás un estrés postraumático, ya. Puede haber algo de trauma allí. Bien, ¿qué más? Gabriel, entonces dígame usted, otra hipótesis que puede pasar en este caso. Que podemos encontrar Posible en este caso. trastorno del estado de ánimo. Ya, ajá. Posible trastorno del estado de ánimo. Todas sus hipótesis están muy buenas. Yo creo que agregaría, para descartar, no más, uso de sustancias. Bueno, sí, usa alcohol, pero abuso de sustancias. Podría también ponerla por allí. Pero sí, yo creo que las tres están bastante acordes a lo que se está mencionando en antecedente. Dígame, Joseph. Yo pondría uno que sale del F. No me acuerdo qué código es, pero es violencia intrafamiliar o problemas con la pareja. Pero ha de ser de los Z, porque los F son los Sí, trastornos mentales. sí, yo saldría de Sí, del F. ujú, ujú. Sí, 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 claro, también puede ser. Entonces, un cuadro bastante fuerte de esta señora. ¿Qué pruebas harían con estas hipótesis que tenemos? Ahora sí, ¿qué pruebas aplicarían ustedes? ¿Qué instrumentos?
Personalidad. ¿Cómo cuál? Milo, para saber si la Ya, personalidad es normal o es patológica. ok, bien. Chicos, ¿qué otras pruebas más ustedes aplicarían en este caso? Yo les dijo personalidad y dijo Milo. Ah, Rorschach, Roger, ajá, ¿ya? ¿Por qué Roger? o sea, puede ser opcional esa. Ok, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aplicarían pruebas cognitivas? No, o sí. Ya, no sé. O sea, la respuesta y me dicen el por qué. Yo digo que no, porque la demanda del caso es más bien para descartar un trastorno que impida su ejercicio paternal. No es una Ya. evaluación de funciones cognitivas. Ujú. Yo iba a decir algo, se me olvidó. Ah, test de Beck o test de Hamilton para descargar, Ujú. Sí, descartar depresión. ajá. Entonces, un test de trastorno de estado de ánimo. Bien, sí. Eh, trastorno de estado de ánimo, trastorno de personalidad. ¿Y qué harían para el estrés postraumático? ¿Qué prueba aplicarían? Yo diría que podríamos utilizar un proyectivo ahí, porque hay una historia de abuso sexual intrafamiliar que nunca fue Ujú, denunciado, no sabemos si fue tratado. Podríamos utilizar un TAT por la edad, o sea, ujú, es una mujer adulta. Y hay un test de, 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 de trastornos de test postraumático, un psicométrico. ya. Sí, podríamos utilizar un proyectivo. Me llamó la atención que me hayan dicho Rorschach. No suele ser tan usado, pero quizás podría funcionar. ¿Ya? Podríamos usar un TAT también, sí, porque hay una historia de trauma allí bastante compleja. Y hay muchos tests que son como los que les nombré en la diapositiva, el GHQ, que son de malestar. Hay otro que se llama el CCL, el inventario de síntomas. Ese también les puede dar síntomas de estrés postraumático, ¿ya? El SCL 90. Son pruebas que se pueden utilizar en este tipo de casos y hay pruebas que son específicas de estrés postraumático que las pueden buscar en internet. ¿Ya? Bien, entonces, para que no se me aburran, vamos a ir con el siguiente caso. Eh, miren, y aquí hay un interesante. ¿Saben por qué es importante evaluar personalidad? Porque sí, puede haber un TLP, pero también puede haber una bipolaridad. Puede haber una bipolaridad por lo que menciona acá, los cambios bruscos. ¿Ya? Antes de continuar con el siguiente caso, ¿qué otras preguntas harían? ¿A quién más convocarían a la evaluación de Marcela? ah. Digo, podría ser a la pareja, Ya, aquí hay algo que no me queda claro, no sé si a ustedes les quedó bueno, claro. a la pareja que diga. Es que yo no sé si está con el padre de la niña. Yo creí que no tenía pareja. Sí, pero en el principio creo que menciona que está casada, algo así. Déjame ver. Unión Tiene libre, unión libre. unión libre, sí. Mm, Entonces, bueno, esa a es la una pareja. pregunta que hay que aclarar.
en la unión libre es el padre de su hija o está con otra persona. ¿Ya? Puntos que se tienen que aclarar. ¿Ok? ¿Qué más harían? ¿A quién más convocarían a la reunión? Bueno, a la evaluación, sería. Profe, también se puede realizar, o sea, como informes escolares, lo de la hija, ¿o no? Mm, sí, pero recuerda que estamos evaluando a la mamá. Dígame yo. Yo traería, convocaría, invocaría a los padres, porque si es personalidad, debió haber, ¿yo por qué hablo así? ¡Qué horror! Brian, no te rías. Eh, pudo haber comenzado la sintomatología cuando comenzaba la adultez y terminaba la adolescencia. O sea, Ujú, eso no lo sabemos y eso pueden aclararlo los padres. ujú. Sí, 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 sí. Pero hay que ver si Marcela acepta. Me parece buena idea que vengan los padres a la consulta, pero nuevamente hay que ver si acepta porque Marcela tiene un carácter un poquito complejo. ¿Ya? Pero sí, podríamos tener información de la pareja, información de de la familia también, que puedan aportar más a la evaluación de esta señora. Bien, vamos con el último caso ya para que no se me aburran, no se me vayan y me quede solito. Desde la mañana estamos solo los tres. ¿Qué tuvieron en la mañana? Psicoanálisis parte 5000. Pero bien, chicos, van a salir psicoanalistas, discípulos de Freud o de Lacan, no sé. A este paso de Raúl. Ya, sí, o sea, mi intención era que esto fuera más práctico, por eso les he traído más casos y que fuera presencial, pero ya pues tocó que estuviera en más. Vamos con el último caso, que miren, son casos diferentes. Ahora vamos a un adulto mayor. Voy a leerlo yo el caso, ¿ya? Entonces, tenemos a un adulto mayor, don Luis, tiene 68 años, escolaridad 3 años de primaria, es jubilado, trabajó como pescador y vendedor informal. Quien remite es un médico general del centro de salud. Entonces, el médico solicita evaluación porque la esposa refiere, la esposa de don Luis, que Luis se está volviendo olvidadizo y teme que se le esté yendo la cabeza. Relato de la esposa. Dice que don Luis pierde cosas, mezcla fechas, repite historias. A veces se queda mirando al vacío. Ya no disfruta ir al malecón ni ver partidos de fútbol como antes. Además, refiere que se enoja si le corrigen y responde, ya estoy viejo, déjeme en paz. Relato de don Luis. O sea, ya se tuvo una entrevista con Luis. Él minimiza esos olvidos, dice que son cosas de la edad. Se queja más bien de estar cansado, no tener ganas de nada y que todo ha subido de precio y no alcanza la plata. Refiere que a veces se despierta muy temprano y ya no puede dormir. Dice que desde que murió su hermano, hace un año, está apagado. Antecedentes. Tenemos entonces hipertensión, diabetes en tratamiento irregular, consumo de alcohol en episodios fuertes en la juventud, ahora dice que solo toma en fiestas. Nunca fue muy buen lector y escribe con dificultad y no ha tenido evaluaciones previas de memoria ni tampoco de neuroimagen. Observación clínica, llega acompañado de la esposa, quien responde muchas preguntas por él, se muestra colaborador pero un poco ansioso cuando se le pide hacer tareas que impliquen recordar. En la entrevista se confunde ligeramente con la fecha exacta, narra bien los hechos de la infancia y la juventud y se frustra cuando no recuerda nombres recientes. Entonces, ¿qué hacemos con Don Luis? Se podría hacer una evaluación de todas las funciones cognitivas. ¿Cómo cuál? No necesariamente podría ser un específico porque, como sabes, se puede hacer de forma informal, ¿no? Preguntándole cosas sencillas como la hora, la fecha, el día, el lugar Ajá. donde se encuentra.
Bien, y a través de la observación, pues también, ¿no? Viendo los movimientos sí. y eso. Ajá. Bien, Brian, pero hay una, bien, pero hay una evaluación que sí evalúa todo eso. ¿Cuál es? El MOCA, No, el el MOCA no, Minimental. el mini mental, No, sí, confundí. el mini mental. Sí, está bien lo que tú dices, Brian, hay que preguntarle, pero si lo podemos registrar, mejor. Tú le puedes preguntar como una conversación y ya con eso vas puntuando el mini mental. Entonces sí, yo creo que aquí se podría hacer un mini mental. ¿Cuál es el motivo de consulta entonces? Si me lo puedes explicar. Don Luis, de 68 Ujú, años, ha ujú, comenzado a tener, no sabemos desde cuándo, estas pérdidas de memoria, ujú. posible anedonia, ¿Ya? e insomnio y otros síntomas, que lo remite el médico de cabecera. Ujú. Ya, bien. Ok. ¿Qué diferencias hay entonces entre la percepción de su problema de don Luis y de la esposa? De la esposa es la preocupación, ¿no? Porque está interpretando que don Luis tiene ciertos olvidos como deterioro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más quisiera, no sé, mencionar quizás alguna otra diferencia? Negación de síntomas. Don Luis niega sus síntomas, pero Sí, la esposa los sí. nota. Ajá, ajá, ¿verdad? ¿Qué hipótesis podemos encontrar en este caso entonces? Tres hipótesis. Yo tengo dos. Cuéntame. Tengo depresión, pero ¿Ya? por primero la edad. Ok. Mm, por la edad podemos suponer que podría estar atravesando por un duelo de la vejez. O sea, no sabemos si es Ujú. jubilado y trabaja, pero no sabemos si esto le está pegando. O sea, no sabemos la relación que tiene con su familia, con sus hijos, quizás ya se fueron de casa. Ya, Eso, como primera hipótesis. Y segunda, ya. em, trastornos neurocognitivos, Mm. posible demencia como Alzheimer, Ajá. o como principios de Alzheimer. Sí, bien. Quizás Brian o Gabriel tienen alguna otra hipótesis o están de acuerdo con las que menciona Joseph. Sí, no. Entonces, probablemente hay una cuestión de depresión que influye bastante por la edad. No sabemos un poco el contexto en el cual está don Luis. Eh, si ya está viendo el proceso de jubilación, ese tipo de cosas, ¿no? Y por ende también puede suceder que esté atravesando un inicio temprano de, bueno, un inicio temprano, un inicio de Alzheimer, porque temprano es más joven, eh, Alzheimer. O incluso pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿ya? Puede haber comorbilidades. Entonces, aquí hay una pregunta importante. Ya tenemos dos hipótesis. ¿Qué información creen ustedes que faltan en cada una para apoyarlas o para descartarlas? Conocer rutina, o sea, sabemos que trabaja, Ujú. pero no sabemos cuál es la rutina de él. Sí, debemos conocer rutina. Bien, ¿qué más? Redes de apoyo. Perfecto.
¿Qué más? Brian, Gabriel, ¿qué más? Datos a favor, dijo, ¿verdad, profe? Sí, Puede ser también el estado de ánimo por la muerte de su hermano. ya, bien, contexto familiar. Sí, necesitamos conocer qué pasó allí. Hay un punto que se están olvidando. Brian, ¿cuál es? ¿Cuál es ese punto? Yo sé que usted me lo va a decir. Vamos, vamos, que ya mismo nos vamos de fin de semana. Y un punto que ha faltado en todo, si me pongo a pensar, ha faltado esa información, preguntar esa información en los otros casos también. Frecuencia de síntomas y la intensidad. No, sí lo hablamos en otro caso de eso. Pero sí, sí, un poquito ya la frecuencia de los síntomas y todo eso, pero no hay algo más. Algo más relacionado al, que puede ser al deterioro cognitivo. Si realiza actividad física o recreativa. Sí, pero eso va dentro de la rutina. La frecuencia con la que se olvida de las cosas. O sea, sí es importante preguntar, pero no era eso. Eso está dentro de la frecuencia. Se rinden. No, Brian ya se rindió. Brian dijo sí, 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 sí. Pero Jocelyn no se rinde. La escolaridad baja, o sea, Ah, ya, ajá. los Sí, puntajes dependientes de la lectura. sí, hay una escolaridad baja, pero tampoco es eso. Hay una escolaridad baja y es un punto importante que se debe tomar en cuenta, pero más preguntas aparte de eso no podemos hacer porque ya sabemos que es escolaridad baja, ¿no? No hay más que preguntar. Chicos, ¿qué hace falta preguntar? Les digo, ¿hace cuánto comenzó el duelo? ¿Hace cuánto se murió el hermano? creo que creo que lo dice que hace un año, no, no dice el tiempo. No sé, no me acuerdo. Hace falta preguntar sobre antecedentes familiares. ¿Alguien más en su familia ha pasado por esto? El Alzheimer tiene un gran componente genético, hereditario. Si tus padres lo tuvieron, probablemente tú también lo vayas a padecer. Y eso en todo, ¿eh? En la depresión, en el TDAH, en los trastornos de personalidad. Es una pregunta que nos hemos olvidado de plantear en los casos. ¿Ya? ¿Alguien más en la familia hay antecedentes familiares de esta problemática, de este problema? Porque si dicen, ay, sí, y son cosas que se nos olvidan, pero después a la quinta, sexta sesión vienen y dicen, ay, y sabe que mi mamá era igual. Y tú te quedas, ¿cómo señora? Recién ahorita en esta me viene a decir que su mamá era igual. Ya, porque eso ya les cambia el diagnóstico. Les varía las hipótesis de predicción, les varían las hipótesis de mantenimiento, les varía todo, incluso el tratamiento. Súper importante preguntar antecedentes familiares, porque lo que nos han dado aquí son antecedentes personales. Bien, ahora, con esta información que tenemos y con la que no tenemos, ¿qué pruebas usarían? Me Depresión dijeron, geriátrica ¿ya? y ¿Cuál mínimamente es el que ese de dijo el depresión Brian. geriátrica? Depresión geriátrica hay uno que se llama Yesabaje. ¿Es ese? ¿O hay otro más No, que me estás es mencionando? GAD creo que se llama. GAD ¿Ya? es de Beck. Pero depresión geriátrica para adultos mayores. Sí, es geriatrics. ¿Ya? Esos dos Ok. Ok. se me ocurren. Minimental también me dices. Minimental es una prueba de cribado.
una prueba screening, ¿ya? Ahora, Y hay algo hay importante. una que sea más profunda, como Sí, el Milo. ¿Cuál? sí, sí, sí las hay, solo que es como, están aparte, no están en una sola prueba, por así decirlo. Por ejemplo, si ustedes quieren, pueden tomarlo en WISE, pero es bastante. Pais. WISE, P. sí, el Wechsler de los adultos. Ese es hasta personas de 80 y algo de años. Eh, pero suele ser cansada. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Cuando ustedes toman un mini mental, ver las puntuaciones en las que sale negativo y tomar pruebas específicas de memoria. ¿Qué pruebas específicas de memoria conocen, por ejemplo? El Stru. Ya, el Stroop Creo. no es de memoria, el Stroop es de función ejecutiva, pero se podría tomar también, ¿ya? Eh, algo que es importante, chicos, el paciente no está escolarizado. Se puede utilizar el MOCA. ¿Utilizarías el MOCA? No lo sé, ¿eh? Porque en el MOCA, mm, supongamos, si no sabe leer y escribir, ¿tú crees que te pueda dibujar un reloj? No sé, se puede hacer, pero no sé. ¿Eh? O, por ejemplo, la operación matemática, ¿se acuerdan? Que eso está, creo que está en el MOCA y está en el Minimental, el 100 menos 7 y así. Es complejo. Se podrían o tomar, no digo que no, se podrían pasar, pero sí tendríamos que ver cómo valoramos esta otra partecita eh, sin el componente de escritura y el componente de lectura, porque es una persona con una escolaridad muy baja, ¿ya? Ahora, supongamos que sí, que don Luis tiene las dos, depresión y hay deterioro cognitivo leve, podríamos decir que está comenzando con Alzheimer, ya, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Cómo se lo dicen? Yo haría reconocimiento de síntomas. Primero le Ya. explicaría qué es y luego le leería como una lista de sintomatología o de criterios y que me indique si él se siente identificado ¿Lo harían con él solo o con la esposa? con la esposa o con él solo. Ya, Es que siento que pienso que la esposa también le quita un poquito de autonomía, porque ella era la ya, que estaba respondiendo a las preguntas por él, pero igual es una red de apoyo. ya. Ok, sí. ¿Hablarían con otras personas para llegar a, no sé, para la valoración? ¿Tiene hijos? No me acuerdo. Pero si tiene hijos, con los hijos, con el hijo con quien más se lleva, con el que tenga mejor relación. Ya, ya. ¿Pedirían, no sé, opinión de algún otro profesional? ¿Un neuropsicólogo? Habla, Brian, ¿qué vas a Ya, decir? Cuéntanos, coméntanos. cuéntenos, Ryan, a ver. Ah, no, no, iba a recomendar también el mismo profesional que dijo la compañera. Eso yo, dijo yo. Era Gabo, no, es que Gabo prendió el micrófono, pero creo Ah, que le sí, quité pero la era lo mismo palabra. que tú dijiste. No, no, era lo mismo que tú dijiste eso. Recomendar al neuro.
¿Y qué más? El neuropsicólogo, pues, pónganse que ustedes dicen, bueno, sí, yo quiero ser neuropsicólogo y son ustedes. Aquí otro profesional más. Neurólogo y geriatra. Sí, sí. Súper importante. En este caso, miren que lo ha derivado, ¿quién es? ¿Quién ha hecho la derivación? El general. Un médico general, ¿verdad? Ha hecho un médico general. Entonces necesitamos que lo vea un especialista. Y un especialista es un neurólogo. Es un neurólogo y es un geriatra. Yo diría Porque, que podría ser así como el médico general deriva a ujú, psicología, psicología hace la evaluación general y ve las falencias. De ahí se lo pasa al neuropsicólogo y hacen un trabajo en conjunto con neurología, porque si es más Alzheimer, no, yo diría que primero pasa por neurología primero para ver si es ujú, Alzheimer, porque el Alzheimer tiene un ujú. componente más biológico y dependiendo si Sí. sale positivo o negativo, y si sale positivo, que haga como una, ¿cómo se dice? Estimulación, rehabilitación Ajá, ajá. con Sí, el neuropsicólogo. sí. Sí, la línea de verdad debería ser médico. No sé por qué el médico le derivó directamente al psicólogo, porque el médico debió, en general debió derivar es al neurólogo o al geriatra, por último. Porque el geriatra también tiene conocimiento de lo que pasa en la adultez mayor. Pero al neurólogo sí o sí tiene que pasar antes del psicólogo, del neuropsicólogo, porque necesita conocer cómo está ese cerebro. El deterioro cognitivo se ve, el Alzheimer se ve en la sustancia gris del cerebro, sustancia gris y sustancia blanca. Entonces se ve que se han modificado ciertos componentes del cerebro y dice, y ahí queda ya el diagnóstico de que, ¿sabe qué? Sí, es un inicio de Alzheimer. Con eso, que puede haber también una depresión, pero el neurólogo no diagnostica depresión. El neurólogo va y envía a neuropsicólogo o psicólogo. El neuropsicólogo llega al informe del neurólogo, el neuropsicólogo evalúa las funciones cognitivas porque el neurólogo no lo hace. El neurólogo hace neuroimagen. El neuropsicólogo evalúa funciones cognitivas y dice, sí, estamos puntos débiles, esto, puntos fuertes, esto. Hacemos plan de tratamiento cognitivo. Y me puedo apoyar de psicología, si el neuropsicólogo también es psicólogo, puede plantear una evaluación hacia la depresión. ¿Ya? Y en toda esa recogida de información, sí o sí, en este caso en particular, tiene que intervenir la familia. No solamente la esposa, sino que también hijos para corroborar la información. Porque si están solos con el paciente, si el paciente después se olvida de todo lo que le dijeron, ya, tiene que estar el paciente allí. Listo, chicos. Esos eran los casos que yo tenía preparado un poco para hablar aquí, conversar y recordar un poco lo que era el proceso psicodiagnóstico. Recuerden bastante la aplicación de instrumentos, el planteamiento de hipótesis. Lo que más van a preguntar, lo que más salen en las preguntas un poco teóricas es lo de la entrevista, lo de observación. Si tienen yo les puse igual la bibliografía, un poco de lo que pueden leer, pero también está todo el material que en algún momento vimos en las materias de evaluación y en las materias de psicodiagnóstico. Lean las que están las diapositivas, revisen los trabajos, revisen las cosas que hemos hecho y recuerden practicar de esta forma, con este tipo de casos, porque así van a salir preguntas también de toma de decisiones, que es lo que ustedes tienen que hacer referente a un caso que se les presenta. Eso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ha Puede quedado claro? compartirnos, ¿Necesitan, no sé, otra cosa? puede compartirnos las ¿Sí? diapositivas, por favor. Sí, te las paso, Y yo pero puse pueden el... ser las de psiconeuromante, voy a decir que voy a decir. Pueden ser las de psicodiagnóstico y las de evaluación, las de cuarto Pero, semestre. a ver, pero ustedes me dicen todas las diapositivas. Pues lo más importante. No, son full, esas no se las voy a compartir. Le puedo compartir la presentación de hoy, pero la presentación de hoy solo es un resumen. Ustedes tuvieron que Ay, haber hecho un no portafolio, ¿se tenía. acuerdan? Sí, Ustedes hicieron un portafolio de evaluación y un portafolio psicodiagnóstico. Esas son las diapositivas.
Porque no les voy a pasar, es un montón, no voy a pasar todo eso, olvídenlo. Pero revisen el portafolio. Mi recomendación sincera y del alma, y no solo conmigo, con todas las materias que ustedes, con todos los profes que han visto en sus talleres, ¿ya? Todos los profes en sus talleres son los profes que hemos redactado. Y si estamos diciendo de dónde vamos a revisar, que se están descarados en pedir de nuevo eso. No, pues para eso les damos, para eso se hace un portafolio. ¿Ya? Entonces revisen el portafolio de evaluación y revisen el portafolio psicodiagnóstico. De esas diapositivas, de ese contenido, van a salir las preguntas. Pero además del contenido teórico, como les digo, va a haber contenido práctico de toma de decisiones. Casos como los que les he puesto hoy, en el que ustedes tendrán que decidir cómo van a plantear el proceso de evaluación. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro entonces? Bien. ¿Quedamos hasta allí? ¿Les parece? Chévere. Bueno, chicos, entonces eso es el taller de psicodiagnóstico, creo. Creo que lo hice lo más dinámico posible. Y nada, revisen el contenido que les he dicho, revisen la bibliografía y sigan igual practicando con el material que les he compartido hasta ahora. ¿Ok? Bien, nos vemos entonces. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.